para remover toda la estructura humana, porque en ella opera espíritu de revelación, aleluya, que hace que todo lo que no es de Dios, todo lo que no es de Dios salga a la luz, aleluya. Pero el problema en esta historia es que Jesús está hablando con los fariseos y Jesús exhorta profundamente a los fariseos que al día de hoy tiene que ver con un espíritu religioso, y les dice: ustedes son hipócritas, porque ustedes pueden discernir cuando el cielo está oscuro y cuando va a llover, pero ustedes no pueden discernir las señales de los tiempos, aleluya. El discernir las señales de los tiempos tiene que ver con qué está diciendo Dios y qué está haciendo Dios. Pero el problema ha sido que ha habido un espíritu religioso que ha atrapado el corazón de muchos creyentes y que no ha permitido, aleluya, que puedan distinguir y entender dos principios importantes del reino de los cielos, aleluya. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, hablándole a Juan, le dice: sube aquí y te mostraré lo que voy a hacer, lo que voy a hacer. Esa voz profética está viniendo sobre la iglesia, y la iglesia tiene que subir, tiene que ver, tiene que ir a otro nivel para entender, para ver lo que Dios está haciendo en este último tiempo, aleluya. Porque el reino de Dios es un reino de principios, de diseños. El Señor le dijo a Moisés, aleluya, lo harás conforme el diseño te fue mostrado en el cielo. Es el mismo patrón en hoy día. Dios tiene un diseño, Dios tiene un plan para tu vida, pero tienes que subir para entender, para verlo, aleluya, y caminar en dirección al diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros en estos últimos días. Pero el espíritu farisaico está matando la revelación en muchos creyentes, aleluya. Dios ha predestinado tiempos y ocasiones en los cuales otorga a su iglesia un mayor discernimiento para su edificación, aleluya, una mayor revelación, aleluya. Cuando usted echa una mirada en la historia de la iglesia, aleluya, nos damos cuenta cómo Dios ha operado a través de los años, a través de los tiempos. Por eso no en vano, segunda de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré recordarlo siempre estas cosas, que aunque vosotros lo sepáis, estéis confirmados en la verdad presente. La verdad presente, hermanos. Lo que Dios está haciendo para este último tiempo. Cuando usted echa una mirada para atrás, usted se da cuenta que en el año 1500 se da el movimiento protestante. Se da el movimiento de la salvación, del don de la salvación. Y Dios toma a un joven llamado Martín Lutero para traer una verdad restauradora presente, que fue la salvación, en donde él empezó a decir: es por gracia y no por obras. Romanos 1:11 fue un versículo que corrió como una llama en toda Europa, que dice: el justo por la fe vivirá. Efesios 2:8-9, porque por su gracia sois salvos. Dios trae una iluminación, porque en aquellos días se decía, porque no había la iglesia protestante y la iglesia católica. No estoy hablando mal y no estoy hablando con respeto. Lo que la iglesia católica en aquellos días era vender indulgencias, para que la gente pudiera comprar y comprar y dar, para que su alma saliera más rápido del purgatorio. Y la gente corría y pagaba para que para que pudiera pasar supuestamente el purgatorio. Y viene Martín Lutero, un monje católico, y le dice a la iglesia católica: eso no es así. He descubierto, he visto que es por gracia, es por fe. La salvación es por fe. No lo quisieron escuchar y se fue a la puerta de Göteborg en Alemania y pegó 99 tesis
sobre la puerta de la iglesia católica, hermano, y cuando eso lo hizo, eso corrió como fuego por toda Europa hasta que cayó aquí y cayó el nivel de control que tenía la iglesia católica de aquellos días. 1500. En el año 1500. En el año 1900 le estoy dando información para llevarlo a donde quiero llevarlo. En el año 1900 se da el don, el movimiento pentecostal del Espíritu Santo. Charles Parham en Kansas City, junto con sus estudiantes, deciden ayunar, deciden meterse con Dios y deciden buscar la gloria de Dios, y cayó por primera vez el bautismo del Espíritu Santo en aquellos días, y aquellos jóvenes fueron llenos del poder y del Espíritu Santo. Claro, era visto como un tabú y decían, esto es del diablo, porque era nuevo. Pero vemos la revelación progresiva. Por eso segunda de Pedro dice, estén en la verdad presente. 1500 el don de la salvación. 1900 en la revelación de la llenura del Espíritu Santo. Ahora no tengo tiempo para explicarle. Usted me puede decir, pastor, pero el Espíritu Santo se derramó allá en Pentecostés. ¿Qué pasó ahí en todo ese tiempo? No tengo tiempo para explicarle, pero lo que le puedo decir es que Constantino se convierte, algunos dicen que no, otros dicen que sí, cambió las funciones verdaderas, sacó a los apóstoles verdaderos, a los profetas verdaderos, y empezó a poner gente que no era llena del Espíritu Santo, y aquello se fue apagando y se fue apagando hasta que en el 1500 aparece Martín Lutero con la reforma, aleluya, y con el don de salvación. 1900, aleluya, aparece el don y la llenura del Espíritu Santo. Mire Dios cómo va actuando, cómo va trabajando a través de los años, aleluya. Para el año 1960, al año 1979 se da el don carismático, aleluya, y el refuerzo del enfoque de hablar en lenguas y de operar en los dones del Espíritu Santo. T.L. Osborne, no sé cuánto lo conocen. T.L. Osborne, un gran evangelista que ya murió de aquí, aleluya, llegó a Costa Rica en el año 1960, entró al Hospital Médico de Costa Rica, estiró sus brazos y levantó sus manos y caminaba sobre los cuartos, y los enfermos se iban levantando, aleluya, a un nivel que todo el mundo en aquel piso quedó sano por el poder del Espíritu Santo. 1960. ¿Sabe qué pasó con T.L. Osborne? Las autoridades se asustaron y dijeron, este es un brujo, y lo pusieron en un avión y lo devolvieron para Estados Unidos, porque no se entendía lo que estaba pasando. Años después, la iglesia de Costa Rica, hace 10 años, 15 años, lo invita en un escenario grandísimo, un estadio lleno, y los pastores de la fraternidad se hincan delante de él y le piden perdón por lo que años atrás, por ignorancia, había hecho la iglesia. Es que las cosas del Espíritu, la carne no lo entiende. 1960, 1980, empezamos a oír de la restauración del movimiento profético. En esa época empezamos a escuchar de guerra espiritual, espíritus territoriales, intercesión profética, redes apostólicas, danza davídica. Empezamos a escuchar un montón de cosas. ¿Qué pasó? Hombres como Gigi Ávila de Puerto Rico enseñó a la iglesia a ayunar y a buscar de Dios 40 días. No se hacían ayunos antes de ese tipo. Vinieron otros hombres y empezaron a la iglesia a buscar de Dios y ayunar, y como consecuencia la voz de Dios vino, la voz de Dios vino, porque es imposible cuando hay oración, cuando hay intercesión genuina, que la voz del Espíritu Santo no venga sobre su iglesia. La Biblia dice que en los días de oscurantismo de Israel, y clamaron a Jehová, y Dios les envió un varón profeta. O Jehová dijo a través del profeta, así dice el Señor. Se restaura el movimiento profético y empieza Dios, aleluya, a revelar y a conocer lo oculto de acuerdo a su voluntad
y de acuerdo a su tiempo. Aleluya. ¿Qué significa eso, pastor? Eso significa que Dios tomó escrituras que una vez estuvieron inactivas o ocultas al ojo humano, pero a través del Espíritu Santo trae una iluminación y empieza a traer revelación el Espíritu Santo a la iglesia. Por eso Pablo dice: estén confirmados en la verdad presente. Mateo 17:11. Elías viene, aleluya. Esto habla de un movimiento apostólico y profético que restaurará todas las cosas, como dice el libro de Hechos. Aleluya. Ahora vaya conmigo al libro de Reyes, porque es ahí donde nos vamos a enfocar en este día. Primera de Reyes, capítulo 17. Y es aquí donde vamos a hablar en esta hora. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. No lo vamos a leer, pero yo quiero que usted se me quede ahí. Reyes capítulo 17. Y a través de este capítulo yo veo 5 manifestaciones importantes en el ministerio de Elías que va a ser desatado y que está viniendo sobre la iglesia. A la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Tiene que haber un movimiento de restauración, y eso no lo va a producir una estructura pastoral. Nunca usted vio en la Biblia un pastor. No estoy menospreciando a los pastores, yo soy pastor, pero nunca vio usted un pastor peleando con estructuras espirituales. Siempre fueron apóstoles y profetas, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Elías, aleluya, Moisés, aleluya, con un don apostólico. Siempre fue una estructura de los 5 ministerios. Ahora, yo puedo ser pastor con un espíritu profético, yo puedo ser pastor con un espíritu apostólico. No necesito ser, pero puedo tener la esencial. Son principios que la iglesia necesita conocer y entender, de valorar la importancia de estos dones para este tiempo. Aleluya. Y no he venido aquí a ofenderle, ni he venido aquí a imponerle. He venido a contarle lo que yo creo en la Biblia, aleluya. Porque lo he visto, lo he practicado. He nacido bajo ese diseño, aleluya. Y porque no lo leí en un libro o no me lo contaron. Yo me convertí al Señor en un cuarto de mi casa. 2 intentos de suicidio. Era depresivo. En uno me iba a un carro y entró una niña que había llegado ese día a mi casa a visitar con una señora, y la niña entró a mi cuarto y me dijo: Jesús te ama. Y yo estaba pensando guindarme de un cable de una horqueta del techo. ¿Cómo no voy a creer en mi Jesús? ¿Cómo lo voy a abandonar? Hermano, yo conocí el mundo. Yo no fui tal vez drogadicto, no me robé un banco, no asalté un avión, no tengo tal vez un gran testimonio de ese tipo, pero fui una persona muy depresiva. Todo el tiempo escuchando música triste y triste y triste. Había una tristeza en mi alma. Cuando yo fui a la primera vigilia, me endemonié, me sacaron los demonios, el espíritu de muerte había en mi vida. Pero ahí resucité. Y hoy yo soy el que los echo fuera en el nombre de Jesús, por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Aleluya. No sé ni por qué le dije todo eso. A alguien le está hablando el Señor en esta noche. Aleluya. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 17, hermano, yo conocí cosas del mundo. Esto es lo que quería decir. El mundo a mí ya no me llena. He estado en buenos hoteles, he estado en buenos lugares, como he estado en lugares muy sencillos. Nada de eso me llena. El único que me llena es el Señor y hacer su voluntad. No ha sido fácil, porque no es fácil seguir al Señor, aleluya, pero Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros para seguir dando pasitos y pasitos, aleluya. Bendito sea el Señor en esta hora. Y cuando uno va al libro de Reyes, aleluya, ve 5 manifestaciones que se dieron en el ministerio de Elías. En primer lugar, encontramos, aleluya, una base importante. Encontramos en primer lugar una palabra profética de Elías
que declara a Israel que vendría una sequía importante sobre Israel, trayendo grandes consecuencias. La segunda característica que encontramos, aleluya, es el encuentro que tiene Elías con la viuda de Sarepta y el milagro de las tinajas, aleluya. Y también ahí nos habla del enfrentamiento con los profetas de Baal. Y por último, en el capítulo 18, nos damos cuenta que Elías, aleluya, ora por la lluvia. Y entonces Dios quita el juicio de aquellos días. Ahora quiero explicarle qué es lo que está pasando en Israel en aquellos días. Israel se encontraba en una gran prosperidad, tenía cosechas, aleluya, pero lo malo que tenía Israel era que tenía un hombre que se llamaba Acab, que era un hombre pasivo y que no estaba interesado en las cosas de Dios. Acab piensa, ¿cómo voy yo a sacar todo lo que tengo en Israel? Porque estaba sitiado por todos sus enemigos, no podía vender sus productos, y entonces él decide ir a Sidón, casarse con la hija del rey de los sidonios, que era Jezabel, para abrir un camino comercial y así Israel poder entonces vender todas sus comidas, vender todos sus productos, prosperar, y aquello se convierte en una alianza política religiosa. Cuando Jezabel llega, lo primero que Jezabel hace es establecer en todo Israel altares a Baal, y empieza a traer sus sacerdotes, empieza a traer su culto, y toda la nación de Israel cae en un oscurantismo espiritual por causa de Jezabel. Ojo que eso le ha pasado a muchos creyentes hoy día. Jezabel los ha cegado, y en su corazón ha empezado a levantar otros altares que no son los altares de Dios. Por eso cuando Elías aparece en el capítulo 17 dice: vive Jehová, que por mi voz no va a llover. Y dice la Biblia que los cielos en ese momento se cerraron. Ahora escúcheme, porque lo que le voy a decir es muy sensible y es poderoso. Cuando Elías aparece, Israel tenía como su Dios a Baal, que era el Dios de las lluvias y el Dios de las cosechas. Lo que necesitaba Israel para producir, para vender y para hacerse, usted sabe que, verdad, que no estoy en contra de eso. Lo que estamos en contra es cuando el corazón se olvida de Dios. Pero en la historia de aquí, en la que está pasando en Israel en ese momento, aleluya, es que Elías aparece, y cuando le habla al cielo está confrontando la potestad espiritual más grande que gobierna en Israel. ¿Se ha preguntado usted cómo el mundo está controlado por el enemigo? No le voy a hablar de guerra espiritual, pero cuando Satanás cae del cielo, la Biblia dice que 3 partes de los ángeles, la tercera parte de los ángeles se vinieron con él. ¿Qué hizo Satanás? Negoció con ángeles de alto rango, porque él no es omnipresente como nuestro Dios, y dividió la tierra por sectores. Dividió la tierra. Por eso usted escucha la estructura: espíritus territoriales, principados, potestades. Negoció con ellos para poder controlar toda la tierra. Y el principado que operaba en Israel en aquellos días era un dios llamado Baal, porque la gente tenía puesta su fe en aquel dios. Y cuando Elías ora, los cielos se cierran, y en ese momento lo que Elías está diciendo: aleluya, vamos a ver aquí quién es Dios, si es Baal o es Jehová, Dios de Israel. No sé si me está entendiendo en esta noche, aleluya. Vive a Dios, aleluya. Pero Jezabel introduce cosas a Israel que lo único que hace es traer daño en aquellos días. Ahora, ¿cuáles son las 5 manifestaciones principales que traerá este movimiento tipo Elías a la iglesia para este último tiempo? En primer lugar, es una palabra de autoridad para abrir y cerrar los cielos espirituales a través de la gente que entiende, aleluya, este movimiento tipo Elías, aleluya. Se lo dije antes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nunca hubo una confrontación del reino de las tinieblas en
donde no hubiera o un apóstol o un profeta, aleluya. Usted ve a Moisés derribando el imperio más grande de la época. Usted ve a Elías confrontando 450 Baales, aleluya. Usted ve a Daniel, aleluya, en el horno de fuego. Usted ve al apóstol Pablo confrontando el principado en Éfeso. Usted ve a Juan enfrentando al templo pagano, y dice la escritura que cuando él entra y habla, aquel templo cayó y se partió. Una palabra de autoridad para abrir los cielos y la tierra. Gracias a Dios. Dios va a llenar a su iglesia de una autoridad que usted se va a asombrar. Aleluya. Y vamos a quebrantar todas las alianzas políticas y religiosas. Cuando usted ve el mercado suramericano, centroamericano, todos están buscando, la Unión Europea está buscando cómo todos pueden unirse. Es como en los días de Génesis, quieren traer una sola lengua. De hecho, hay un programa en las Naciones Unidas para que, en la Comunidad Europea, para ver cómo podemos, dicen ellos, unificar y hacer una sola religión en toda Europa. Aleluya. Eso es, hermano, una alianza política religiosa. Los políticos operando bajo, aleluya, lo espiritual. Pero es ahí donde tiene que aparecer la iglesia y hablarle: ciérrate, ciérrate, derrúmbate en el nombre de Jesús. Hablarle, aleluya. Hay que hablarle a estos cielos de Filadelfia. ¿Dónde está la gente que tiene y que le cree a Dios, que le puede hablar al mundo espiritual y cerrar los cielos aquí espirituales para la gloria de Dios, y decirle al cielo que envíe la lluvia, pero no la lluvia humana, sino la lluvia del Espíritu Santo sobre esta ciudad? Nosotros nos metimos al templo de Shiva allá en Varanasi. No crea, hermano, que la India como Estados Unidos, todo tan bonito, todo tan especial. Cuando usted llega a la India, cuando yo me bajé, yo sentí inmediatamente que algo me estaba ahorcando, algo me estaba asfixiando. Usted respira el ambiente espiritual, y el ambiente espiritual es pesado. Ahí la cosa sí es de verdad. Yo sé que aquí también, pero la operación demoníaca que hay allá no es jugando, hermano. Y llegamos al templo de Shiva. Traíamos, aleluya, aceite para ungir aquel lugar, y íbamos con un decreto, aleluya, y le dijimos a Shiva: hasta aquí ha llegado tus días, en el nombre de Jesús. Venimos para notificarte que vas a caer ahora mismo en el nombre de Jesús, y que vas a liberar la mente de miles y millones, porque Jesucristo es el Señor de la India. Tú no eres el Señor de la India. Y empezamos a interceder y a quebrantar todo el poder. Ahora, todo esto es por fe, hermano. Usted se mueve por fe. Por fe usted ahora se va a acostar, va a dormir, y por fe usted mañana se va a levantar. Por fe usted mañana va a trabajar. Por fe mañana usted va a comer. Por fe mañana usted va a tener la provisión. Todo es por fe. Aleluya. Este es el mundo espiritual. Aleluya. El mundo espiritual que se construye por palabras, y Dios le da a su iglesia una palabra, aleluya, para abrir el mundo espiritual. Aleluya. Escuchamos alianzas ecuménicas, judíos, ortodoxos, musulmanes, católicos tratando de unirse, pidiendo por la paz, en donde nada más que esto es un engaño para confundir y dividir la mente y el corazón de la raza humana. Quiere que se haga como Génesis capítulo 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aleluya. Lo que quiere el mundo es que usted y yo pensemos igual como ellos están pensando. Aleluya. Por eso necesitamos a la iglesia que interceda y que le hable al mundo espiritual, porque esa autoridad está siendo desatada y traída para este tiempo a la iglesia del Señor. ¿Cuál fue el enojo de Jesús?
El enojo de Jesús fue con los fariseos que no entendieron las señales de los tiempos. Aleluya. Dios sigue hablando. Dios está hablando. Aleluya. Dios sigue mostrando su gloria. Dios sigue mostrando su poder. Y tenemos que subir para ver lo que Dios quiere hacer. Y nos dé un diseño para la gloria de su nombre. En esta hora, Señor Jesucristo, te adoramos. Te adoramos. Yo le profetizo, hermano, que los gobiernos serán afectados por este movimiento tipo Elías, que traerá restauración a las naciones, aleluya, en una forma poderosa, aleluya. Yo le declaro, aleluya, que escucharemos de campañas evangelísticas, nos meteremos a todos los lugares, tomaremos posesión de la ciudad y Dios nos dará victoria. Gracias a Dios. Jesucristo es el Señor. La segunda señal que yo veo en el ministerio de Elías, que va a venir sobre la tierra y sobre la iglesia, es una gran cosecha de nuevos ministerios. Bendito sea el Señor. Esto tiene que ver con paternidad espiritual, aleluya, para este último tiempo, aleluya. Este gran movimiento tocará hombres y mujeres de Dios, trayendo identidad y trayendo en ellos una habilidad para desatar nuevos ministerios, aleluya. Gente que ha estado en el anonimato, como le pasó a David cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel. Dice la palabra que allá estaba David, allá estaba su padre y allá estaban todos sus hermanos, y el pequeño pastorcillo estaba cuidando las ovejas. Ni siquiera se preocuparon por él, pero los ojos de Dios están sobre la tierra y él mira lo que el hombre no mira. Bendito sea el Señor. Y de allá, de los pastos, de los lugares solos, fue sacado aquel pastorcillo y fue llevado a la gloria, aleluya. Fue llevado a un nivel nuevo, aleluya. Y después se llamó David el valiente, David el guerrero. Así que si usted está orando para que Dios lo levante, prepárese, hermano, porque Dios va a levantar a mucha gente que ha estado en el anonimato y que parece que nadie los ve, pero los ojos de Dios han estado sobre ellos y Dios los va a levantar. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahora, cuando usted va en Primera de Reyes 17, nos dice la palabra que la viuda, cuando Elías se presenta con la viuda, dice que había harina en la tinaja y que no escasearía, ni el aceite en la vasija disminuiría. Eso es un paralelismo de los tipos de funciones de la harina en Israel, que tenía dos funciones. En primer lugar, la harina se hacía de trigo molido, y una vez que estaba molido se lavaba, y por último había que removerle una cáscara para que fuera apta para hacer pan. Aleluya. Pan en la Biblia es tipo de la palabra de Dios, y este ejemplo de la harina nos habla de nuevos ministerios que Dios está y estará levantando. Serán personas tratadas, molidas, purificadas como la harina, para que sean el pan viviente de Dios para esta generación de último tiempo. Aleluya. Serán ministerios con una palabra de Dios para el mundo de hoy. Dice Levítico 2:1 que aquella ofrenda, la primera ofrenda, era de cereal, aleluya, de harina. Escuche, y dice que era mezclada con aceite y con incienso. ¿Qué sucedía? El sacerdote tomaba la harina, la mezclaba con el aceite y la quemaba en el altar, siendo aquello una ofrenda mecida para delante del Señor. La tomaban y la movían de esta manera, aleluya. Y el aceite es tipo de la unción y el incienso es tipo de la intercesión. Estos son dos elementos que nos da una revelación del tipo de ministerios que serán levantados para este último tiempo. Serán con una palabra, ungidos, llenos de intercesión por las almas, por los propósitos de Dios, para ver el reino de Dios manifestado en una forma poderosa. Gracias a Dios. Aleluya. Lo tercero que veremos, la tercera señal que veremos, es resurrección de todo lo que ha estado muerto. Número 1, le dije, una voz de autoridad en la iglesia para abrir los cielos espirituales.
Dios nos da una autoridad para hablar, para quebrantar toda alianza política religiosa. Por eso usted, como hombre y mujer que vive en este lugar, debe estar atendido de lo que se dice, de las leyes que se quieren tomar en esta ciudad. Aleluya. Tenemos que ser sabios para quebrantar, para echar fuera todo lo que sea posible. ¿Sabe usted, hermano, que en la comunidad, en las Naciones Unidas, hay un proyecto de ley para que la palabra, cuando abusa un niño, pedofilia, desaparezca? Porque ellos están diciendo, con todo este movimiento que se está dando en estos últimos días, que si el niño a muy temprana edad tiene deseo sexual con un adulto, hay que respetarle al niño su deseo sexual y quitarle la palabra pedofilia. Cuando quiten la palabra pedofilia, imagínense, hermano, ya no habrán denuncias, ya no habrán abusos, porque ahora todo será porque el niño quiso. Hay por mucho por qué orar. Resurrección de todo lo que ha estado muerto. Y Dios empezará por su casa. Ministerios que han estado muertos, matrimonios que han estado muertos, hijos que no han querido volver a la iglesia, madres que no quieren nada con el evangelio, padres que no quieren nada con el evangelio. Todo lo que está muerto va a resucitar, aleluya, para la gloria de su nombre, aleluya. Dios va a traer un movimiento de resurrección de todo lo que ha estado muerto. En cuarto lugar, para ir avanzando en esta hora, es un movimiento de guerra espiritual sin precedentes, de intercesión. La Biblia dice que Elías peleó con 450 Baales, aleluya. Esto habla de un nivel de autoridad, esto habla de un nivel de pelea, ya de un alto rango, aleluya. Ya no de cosas pequeñas, sino de un alto rango. ¿Qué va a suceder? La iglesia va a interceder y Dios le va a mostrar cosas, espíritu de alto rango, para ser quebrantados en el nombre de Jesús. ¡Vive Dios! El otro día estaba dando tiempo atrás estaba dando un seminario de oración en Panamá. Y cuando iba a terminar, hermano, en Panamá, dije, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, aleluya, que se glorifique en esta hora. Y empezamos a orar y orar. Y la presencia, un espíritu de oración bajó sobre aquel lugar en aquel momento. Y de repente, hermano, una señora muy humilde tuvo una visión donde vio un trono sentado, un trono muy grande, y un hombre como una calavera con una bata negra sentada y con un bastón en sus manos. Y dice ella que veía un nombre en aquel trono que decía Nigeria. Y dice que cuando escuchó la voz del Espíritu Santo, que le dijo, destrúyelo, destrúyelo. Y en ese momento, aleluya, la mujer empezó a interceder y a interceder y a interceder. Y dice que aquel altar que estaba viendo, de un momento a otro, aleluya, explotó, aleluya. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios puede llevarte en el Espíritu para orar por naciones, por pueblos, para quebrantar tronos, para quebrantar altares espirituales, aleluya. La gloria de Dios se va a levantar con la intercesión. Por eso no podemos dejar de orar, no podemos dejar de interceder, porque Dios nos va a mostrar cosas grandes. Alabado sea el nombre de Jehová. Bendito sea el Señor. Vive Dios. La iglesia va a ser llevada a un nivel mayor para quebrar el poder de la opresión del enemigo, aleluya. La intercesión que abre los cielos aún más cerrados, y que la iglesia está siendo enseñada, adiestrada por el Espíritu Santo a orar para tener los cielos abiertos, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Y como último señal que operará en el movimiento de Elías para la iglesia en este tiempo, es que Dios traerá sobre su iglesia
la mayor adoración al Rey de Gloria. Literalmente la iglesia se le ha llevado tiempos de profunda adoración. Aleluya. Escúcheme, hermano, cuando yo llego a una iglesia, lo primero que le pongo atención es a su adoración, porque una iglesia que sabe adorar a su Rey es una iglesia madura, es una iglesia madura. Serán como los días de David. Aleluya. ¿Sabe usted que por 40 años cuando David fue rey de Israel, por 40 años, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al día, había adoración continua? Por eso él nunca perdió una batalla, hermano. Dicen los historiadores que allá David estableció grupos de 5,000. Entraban 5,000 danzores, cantores, aleluya, músicos, y por horas adoraban y adoraban al Rey de Israel. Dice la palabra que terminaban estos 5,000, dicen estos historiadores, y entraban otros grupos de 5,000. No paraban. Imagínense lo que es entrar a un lugar en donde la adoración no ha parado, en donde la oración no ha parado por 40 años. Gracias a Dios. Santo. Santo. Por eso el diablo no podía poner un pie adentro, hermano, porque ahí había una atmósfera. ¿Sabe que hay dos cosas que sacan a Dios de su eternidad? La adoración. Dios habita en su eternidad, pero una adoración genuina y verdadera hace que Dios venga a visitar. Escuche, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Se lo voy a explicar diferente. Cuando usted canta a Dios en espíritu, en verdad, Dios se viene y habita en su canto. Eso es muy poderoso, eso es muy revelador, eso es muy esencial entenderlo. No entiendo cómo gente cuando estamos adorando está callada, está de brazos cruzados, aleluya, cuando el Rey de Gloria, aleluya, ha venido para liberarnos. Y este movimiento, aleluya, traerá una sensación y un deseo profundo de que adoremos al Rey de Gloria por 24 horas, aleluya, y aún más. Alabado sea el nombre de Jehová. Una iglesia que sabe adorar a su Rey es una iglesia madura. Solo cuando entremos en esos niveles de madurez, entonces veremos, aleluya, veremos lo sobrenatural operar en la iglesia del Señor. Quiero terminar con dos cosas en esta hora, aleluya. Bendito sea el Señor, y quiero orar por usted en esta hora. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Yo estoy viendo un camino en ti, es un camino largo. Es corto, pero es largo. Y el Señor te dice, camina, porque el largo camino aún te espera, aleluya. Sigue caminando, porque Dios está contigo. Sigue caminando, es angosto, pero es largo. Y el Señor te dice, sigue caminando. Anda. Gracias, Jesús. Toma. Soy. Una operación de demonios grande vendrá sobre ti, pastora. Ministerio de liberación poderoso. Caminarás y los demonios se manifestarán. Y Dios te da una autoridad para hablarles en el nombre de Jesús. Porque algo que va a venir a la iglesia, escúcheme, se va a ver en el altar, como sucedió en los días de la primera iglesia, es la manifestación demoníaca en los altares. No para juicio, sino para restauración. Aleluya. Porque hay gente que no avanza porque tiene situaciones en su espíritu y no en su espíritu, en su alma. Y Dios los va a liberar, Dios los va a limpiar para que puedan dar fruto. Aleluya. Fruto no del 30, no del 60, fruto del 100. Aleluya. Porque el reino, dice la palabra, el sembrador salió a sembrar la buena semilla, la buena semilla, la buena semilla. El sembrador es bueno. En esta casa hay buenos sembradores. En esta casa hay buena semilla. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y Dios anda buscando un terreno que sea del 100 por 1. Alabado sea el nombre de Jehová. Eso es. Sherro Makiba. Alabado sea tu nombre.
Shata Rama Kiba. Anda. Oh Shendo Roma Kiba Rama Kanda Rama. Lucas 19, Jesús dijo una frase: por cuanto no conociste el tiempo de tu vida. Y dice que por causa de no entender los tiempos, los judíos fueron expuestos a sus enemigos, le rodearon con vallado y fue sitiada. Y dice que por todas partes, aleluya, eran estrechos los judíos. Escucha, hermano, cuando no hay revelación y no se entienden los tiempos de Dios, el enemigo oprime, quiere golpearnos y quiere sitiarnos, aleluya. Por eso Dios quiere que tú entres en este nuevo tiempo del Espíritu. Yo le voy a decir algo más: Dios quiere que este sea el año más fructífero de toda su vida en el cristianismo, aleluya. Ahora, cuando usted va a los días de Ezequiel, dice la palabra que Ezequiel era un joven de 16 años que llegó a Israel a gobernar a Israel. Dice que todos sus antecesores habían sido reyes malos y paganos, pero de él se decía que era bueno, que había hecho lo bueno ante los ojos de Jehová. 16 años tenía cuando llegó a gobernar, y lo primero que se da cuenta es que los sacerdotes no están haciendo sus funciones, los levitas no están haciendo sus funciones, los que leían la palabra no estaban haciendo sus funciones, y el templo del Señor estaba cerrado. Ahora, no era cualquier templo, hermano. ¿Cuál era ese templo? Donde estaba el arca de Dios, pero ahora estaba sucio porque estaba cerrado. ¿Cuál lugar era ese? Aleluya. No era cualquier templo, era el templo donde dice la Biblia que en los días de Salomón los sacerdotes iban a ministrar, aleluya, y la gloria de Dios descendió de tal manera que no pudieron ministrar, pero ahora el templo estaba sucio. No era cualquier templo. Fue el templo donde Salomón oró y fuego del cielo cayó y consumió el holocausto, pero ahora estaba sucio. ¿Sabe usted cuántos días duraron los levitas y los sacerdotes y los escribas para limpiar la casa de Dios? 16 días. Y 16 días son muchos días para limpiar y sacar toda la basura de aquel lugar, para que Dios volviera a traer una restauración sobre Israel en aquellos días. Quizás hoy tenemos que ver en nuestro corazón y sacar todo lo que está ahí, aleluya, sacar toda la basura que quizás pueda estar en nuestro corazón, que hace que el fuego de Dios no descienda sobre nuestra vida, porque Dios quiere traer el fuego sobre su altar, sobre su corazón, porque Dios le quiere usar poderosamente. Póngase en pie en esta noche.